Luego con el periodista Renato Álvarez, que ya está listo con su frente a frente. Renato, gusto en saludarle, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Estamos a la expectativa realmente de que al final es lo que se ha producido ahí en Nueva York. De momento es una explosión, pero no tenemos ningún otro elemento adicional. ¿Y las calles y carreteras del país cómo están? Un rápido resumen. Juan y Ana, buenos días. Así, rapidito, estamos siguiéndolo desde las 5:45, que había estado normal. Sin embargo, aquí en Tegucigalpa y en otras partes específicas, no en todas hasta el momento, Renato, sí se han reportado obstáculos por parte o se han tomado parte de la gente de la alianza de oposición estas carreteras. Sin embargo, la orden que se tiene por parte de la parte oficial es carretera alojada, carretera desalojada, en esta ocasión por la autoridad. Siempre y cuando las manifestaciones no sean pacíficas. Si son pacíficas, pues no hay ningún problema, pero si se obstaculiza el paso de las personas, pues tienen orden de desalojar. En el caso de Tegucigalpa, se está desalojando la zona de la Cuesta del Chile, la zona del Carrizal, Hato de en medio también ya tiene presencia militar, la salida a Dalí también es otra de las zonas donde pues hay presencia militar para poder desalojar. Mientras tanto, en la zona norte también tenemos Quebrada Seca, no hay paso para Tela ni tampoco para Santa Bárbara. También en el peaje de la salida hacia el sur, también hay manifestantes, más no se han tomado el peaje. El sector de las minas, Pedro, sí, siempre en el Valle de Sula. Sector de las minas del Progreso y Oro, también se reporta que hay quema de llantas y en el peaje pues también están tomándose. Mientras tanto, en Tegucigalpa, lo que usted está viendo en pantalla son fotografías de la zona del Carrizal, donde también ya están pues haciendo desalojos para que la gente pueda ir hacia sus trabajos. ¿En el sur? En el sur hasta el momento no se reporta, hasta el momento. ¿Occidente? Occidente tampoco. Todavía, hasta el momento solamente la zona de Santa Bárbara es lo que más se aproxima a Occidente. Olancho tampoco se ha reportado nada, ni tampoco en el lado de Colón hasta el momento. Y a nivel de Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es la agenda? Bien, este día pues están ellos nada más teniendo algún tipo de comparecencia donde van a manifestar cuáles son los siguientes pasos a tomar. Ya se terminó el conteo de las 4.000, ¿cuántas eran las mesas electorales? 4.000 y pico que tenían. 700 mesas electorales que estaban haciendo este conteo de voto por voto. Ya esto terminó el día de ayer y ya pues solamente queda que ellos puedan dar este día su manifestación acerca de cuáles son los pasos a seguir. Entiendo, Juan Carlos y Renato, que se va a seguir haciendo, pues, haciendo todo el tipo de impugnaciones, ¿verdad?, que se presentaron. Y no se va a dar, según han dicho, una declaratoria oficial hasta que no se hayan evacuado todas las impugnaciones. No, pero las impugnaciones vencen mañana, Así Renato. es. ¿Perdón? Las impugnaciones vencen mañana. ¿El plazo para impugnar? El plazo para contestar las impugnaciones. Bueno, para responderlas, sí. Para responderlas, sí. Mañana vence. Sí. Por ende, tiene que estar el Tribunal Supremo Electoral trabajando fuertemente en estos días, estas próximas horas, para contestar estas impugnaciones. Renato, le informo en estos instantes, lástima que ya estamos sobre tiempo, pero se nos reporta por parte de una fuente de la Policía Nacional, nos está diciendo que se ha dado un decomiso de droga, esto en Hualaco, Lloro, por parte de la misma policía y la DPI. Es una operación donde hay decomiso de supuesta cocaína, me han dicho, hasta el momento. Vamos a tener más información desde luego con usted. Ahora, no sé si la recomendación de los observadores europeos y latinoamericanos con aquello de que el tribunal debe ser lo más flexible en este periodo, lo recuerdan ustedes que así lo dijo, ¿verdad? Sí. Para garantizar la transparencia, va a implicar en todo caso romper algunas reglas. Sí, de hecho. Como por ejemplo la respuesta a las impugnaciones por la cantidad de impugnaciones que se hicieron el viernes. Según lo que yo tengo entendido, no, Renato, porque esto sería sobrepasar, como usted bien lo sabe, la ley. Y la ley está establecida, la ley es clara y da términos. Ellos han hecho solicitud, perdón Juan Carlos, han hecho solicitud de que se pueda hacer flexible en los días o en los plazos que les está dando a cada uno, tal como fue cuando se tocó presentar las impugnaciones. Ahora, lo que sí han dicho es que se va a respetar el plazo final para dar una declaratoria, que en este caso es 30 días después, aplicaría al 26 de diciembre. En el interín,
el tribunal puede no solo limitarse a la parte técnica legal, sino que hacer un poco de negociaciones y puedes hacer este tipo esperemos que sea lo más pronto posible por la paz de Honduras. ¿Y la Unión Europea y la OEA han tenido un último comunicado? Para nada, señor, para nada. Prácticamente entiendo yo que no es que se han hecho un lado, y eso es una interpretación personal, pero sí de repente, salida Dani, estamos viendo ya estas tomas, mire Renato, ahí está Jessy Larissa Amador, ya vamos a ir con Jessy Larissa Amador. Siento que están respaldando lo que pueda decir en esta ocasión el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué ha dicho la señora Fulton? Lo último que ha dicho, porque ha hecho varias manifestaciones. Contundente, Renato, ha sido, y esto ha sido precisamente el fin de semana anterior, el sábado, que va a apoyar los resultados o el ganador que salga de las elecciones por parte de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Estados Unidos va a apoyar. Y respetar los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Ayer declararon que habían visto un proceso bastante limpio, con ninguna irregularidad, y que ellos estaban pues satisfechos con eso. ¿Lo dijeron así textualmente? Lo dijeron en una declaración el día de ayer. Textualmente tendría que buscárselo ahora. Hay que buscarlo, porque ellos están midiendo muy bien las palabras que dicen. Sí. Renato, ¿le parece si vamos con Jessy Larissa Amador? Y luego tendré unos 5 minutos antes de iniciar ya el debate de hoy con la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, porque realmente les digo algo, disfruté la Teletón de este fin de semana y creo que vale la pena hacer un resumen rápido con la doctora Vinelli inmediatamente que terminemos de toda esta información. Adelante, Juan. Jessy Larissa Amador, a esta hora, la salida que conduce hacia el oriente del país con usted. Así es, Juan Carlos, las imágenes son más que elocuentes. Ya ha tomado este tramo de Villanueva por miembros de la Alianza, pero también acá se encuentran líderes como Rafael Alegría, el diputado Harry Dixon, así como otros que fueron candidatos por alguna diputación. Juan Carlos, ha llegado la policía, hay al menos 3 carros de la policía militar, también policía nacional, y en este momento han llegado para dialogar con los manifestantes y que esta vía se pueda liberar y que esta manifestación sea pacífica. Escuchemos. Don Rafael, ¿van a liberar la vía? Estamos en vivo. Estamos aquí hablando con los militares, ¿verdad? Nuestra actividad es pacífica, absolutamente pacífica, ¿verdad? Pero estamos ejerciendo un derecho, pues, ¿verdad? Que tiene el pueblo hondureño, ¿verdad? Y nosotros, bueno... Ahorita están obstaculizando el tránsito. ¿Van a ustedes ponerse en esta parte de acá? Bueno, ya está. Mire. Esta calle tiene salidas por Los Pinos, por el Hato. Sí, pero acuérdense que hay transporte público y no lo podemos tirar por ahí, por eso. Respetamos su derecho a hacer la protesta. Escuchemos el diálogo entre la policía y miembros de esta manifestación. Vamos a estar aquí media hora y después habilitamos la vía. La instrucción es que la habilitemos de inmediato. Por el... Es que es ilegal, ¿verdad? No se trata de... ¿es ilegalidad? No, yo les digo a ustedes porque se están religiendo ilegalmente, nos están robando las elecciones y ustedes no dicen absolutamente nada. Nosotros nos basamos en derecho. El derecho de las personas... El 239 dice que nadie puede reelegir ilegalmente. El 293 dice que nosotros... No se pueden robar, las elecciones no se pueden robar y ustedes están avalando un fraude electoral en Honduras. Y después... ¿Qué les han dicho? Pero habilitemos la otra y dejemos esta. Ustedes, no. Pero es que mire, ¿ve? Aquí se puede habilitar esa vía y la gente pasa por allá. Los carros. También un carril ahí para que el vehículo se vaya por ahí y no se congestione. Esta orilla. ¿Ustedes qué están proponiendo ustedes? No, habilitar la vía por el tráfico de vehículos para que quede habilitada para las demás personas. Ellos se pueden manifestar siempre y cuando no se bloquee el transporte. Don Rafael, ¿qué dice? ¿Van a habilitar la vía? Yo creo que nosotros podemos estar en esta vía, en esta ruta, y allá la otra está
quede libre. Habilitémoslo para que transiten los demás, por favor. Bueno, la conclusión es que van a habilitar un tramo para que los vehículos puedan transitar hacia la capital y que ellos puedan manifestarse pacíficamente. Aquí se mantiene la Policía Militar, la Policía Nacional para garantizar el debido orden ahorita que van a desalojar a estos manifestantes y ubicarlos a otro extremo de la calle para que el tráfico sea más fluido. Compañeros, aquí nos mantenemos en esta manifestación a la altura de la colonia Villa Nueva que conduce hacia el oriente del país. Gracias a la periodista Jessie Larisa Amador. Pues hemos escuchado ese diálogo. Dice Rafael Alegría, Renato, de que es pacífica. Sí. Y se mira pacífica porque no veo quema de llantas ni nada. Bueno, pacífica. Bueno, pero dejémoslo ahí. Estas son las secuelas de las elecciones. Estas son las secuelas, sí. Estas son las secuelas de las elecciones. Pero no obstaculizando el paso, Renato, Sí, porque mire, yo le voy a decir creo algo. que en eso deberían ser Yo le voy a decir flexibles. algo, eso de que hay que dejarlos es bien complicado, porque fíjese que para el caso, gente de Danlí, de mi pueblo, me está preguntando que si se vienen de Danlí. O sea, obstaculizan el paso y a saber hasta qué hora, pues. Está bien, yo siento que está bien que se proteste, pero hay que hacerse un lado. Que dejen una vía. Claro, que dejen una vía para el así tránsito. es que no tiene que ser así. Bueno, les pido que me tengan informado de cómo evoluciona. Seguro que sí, señor. Van a estar con usted, Jessie Larisa Amador y Ramón Edgardo Matuto y todo el equipo. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Juan. Dios le bendiga. Miren, está Cristian para hacer la interrogante. Luego voy a presentar aquí a mis panelistas y posteriormente tengo a la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, porque fue una Teletón emocionante. A mí particularmente como televidente me encantó. Me encantó porque se hizo en condiciones difíciles para el país y se obtuvo la meta, que eso es lo más bello. Adelante, Cristian. Buen día, Renato. Buen día a usted que está pendiente siempre del programa que nos sintoniza como todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, el tema de hoy es en base a la oración que ve usted en pantalla. La incertidumbre sobre las elecciones aún no acaba de disiparse, porque obviamente después de 2 semanas, 15 días, todavía no hay una declaratoria de quién es el presidente y obviamente no hay una declaratoria de quiénes son los diputados y alcaldes, aunque eso ya se puede saber. Pero igual, está dentro de la ley del Tribunal Supremo Electoral porque tiene hasta el 26 de diciembre para hacer esa declaratoria. Hasta el 26 de diciembre. Para participar en redes sociales sobre el tema de esta mañana, yo le invito a que nos escriba a través de @FrenteAFrente_HN, Twitter, Frente a Frente HN, Facebook, o si no, desde su celular. Mensajito sencillo al 4538 con su opinión. Lo vamos a poner al aire un poco más adelante, vamos a leer sus comentarios para enriquecer el debate de hoy. La incertidumbre sobre las elecciones aún no acaba de disiparse. Ese es el tema de esta mañana. Renato. No, y una muestra son esas tomas, pues. Correcto. Una muestra son las tomas, por eso la oración ahí en pantalla. Esto aún no se termina, todavía hay incertidumbre. Y bueno, esperamos su participación ahí en las direcciones que les dio Cristian Nájera. Hoy el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. Buenos días. Es un placer tenerlo en Frente a Frente. Un analista en materia de gobernabilidad. El doctor Omar García, también presente esta mañana aquí en Frente a Frente. Buenos días. Miren que estaba leyendo La Tribuna en la mañana, diario La Tribuna. Y bueno, yo aparte de los titulares, de leer las noticias, me voy también a las columnas. Y en esa columna llamada Pildoritas, miré lo siguiente. Ya les digo, miré lo siguiente. En las filas de las liebres andan con la bulla que en enero está como en el banco lamentada constituyente. De lobo un pelo. Y uno aprende a conocer la redacción, ¿verdad? Cuando la redacción es de uno, es de otro, es de otra, en la columna Pildoritas. En las filas de las liebres andan con la bulla que en enero está como en el banco lamentada constituyente de lobo un pelo. Yo el jueves pasado
en TN5 Estelar entrevisté a Manuel Zelaya. Y fue una entrevista de 30 minutos. Fue la noche que estaban entrevistando al presidente Juan Orlando Hernández en CNN. Fernando Rincón. Sí. Y también fue la noche en que iniciaron el escrutinio especial, no, el recuento de las 4.700 urnas, que ahí estaba la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, la señora Heidi Fulton, en el centro de acopio del Tribunal Supremo Electoral, donde se desarrollaba esta actividad. Entonces la entrevista con Mel transcurrió, se refirió a la OEA, se refirió a la señora Fulton, se refirió a Estados Unidos, se refirió a la Unión Europea. Y al final, presidente, le digo, ¿y por qué no da un paso usted y trata de reunirse y firmar algo en función de los intereses del país? Y me dice el expresidente Zelaya, bueno, dice, ahí la respuesta la tiene Mauricio Oliva, dice. Y yo me fui para mi casa pensando qué me quiso decir Mel. Ahí la respuesta la tiene Mauricio Oliva, dice. Claro, esto no es información confirmada, no es información oficial, pero a mí me late que este asunto de la constituyente no descartaría, no digo que ya hubo negociación, pero que en algún momento, en lo inmediato, en las próximas semanas, tengamos noticias sobre esto. No es oficial, ¿verdad? No es oficial. Yo aquí solo estoy asociando lo que leo en esta columna, que usted la puede tomar como una columna de hilaridad, puede pensar que no todo es oficial, que no todo está confirmado, que son interpretaciones, elucubraciones en algunos casos, pero miren, ahí muchas veces se encuentra bastante información que por carecer de elementos suficientes no se puede convertir en noticia. Pero todo esto que les digo, no es descabellado, no es descabellado. No descarte usted que sea parte de lo que las cúpulas políticas puedan estar dialogando, ya dialogaron o están a punto de dialogar. Esa famosa constituyente que tanta controversia ha generado en el país y provocado situaciones extremas también, pues. Así que, ya habiendo presentado a mis panelistas, habiendo dicho esto, voy a comenzar de inmediato con el doctor Omar García, le digo, experto en materia de gobernabilidad, y también con don José María Díaz, pero tengo a la doctora Vinelli. No sé si miraron sus pedacitos de Teletón este fin de semana. Sí, sí. Miraron sus pedacitos de Teletón, fue emocionante con las imágenes ya del final. Me gustó la edición que hizo Juan Carlos Sierra. Doctora Vinelli, me imagino que fue una de las más emocionadas al ver en las condiciones que se iba a esta Teletón de 8 de la mañana a 4 de la tarde el sábado, en igual horario el domingo. Es decir, las teletones siempre han comenzado a las 9 de la mañana del viernes y concluyen a las 12, 1 de la mañana del domingo. Pero esta vez fue inusual por lo que ya saben ustedes. Pero no solo se logró la meta, sino que se fue más allá de la meta. Fue emocionante la respuesta de todos los sectores que contribuyeron en esto. Doctora Vinelli, buenos días, es un placer tenerla. Te encontraremos. Usted lo menciona, una Teletón diferente, muy emocionante. Yo digo, nos comíamos las uñas por ratos, sí. Momentos en que creíamos que no llegábamos a la meta, pero le diré que nos sentimos pues realmente muy contentos, muy honrados por la confianza que el pueblo hondureño y todos los empresarios, patrocinadores, medios de comunicación han mostrado a la Fundación Teletón. Y nos vamos a esforzar por ser merecedores de esta confianza. Al final, ¿de cuánto fue la cantidad de dinero que se obtuvo? La meta cerró, Renato, en 61.101.570. Imagínese usted. Y no sé, yo sentí como un compromiso enorme
de todo lo que aportaron. Hubo un sentimiento de compromiso para que esta Teletón, pese a su horario inusual, no decayera. Como que todo mundo trabajó en función de que se mantuviera ese espíritu Teletón, doctora Vinelli. Yo creo, Renato, que sí, y también había como un sentido de urgencia. Sí. Como eran menos horas, ¿verdad? Entonces yo creo que todo el esfuerzo se puso en tratar de lograr esa meta en menos horas. Los patrocinadores también, los empresarios vieron que había el riesgo de que esa meta no se cumpliera. Muchos de los empresarios y otros donantes aportaron más de lo que normalmente aportan en años anteriores y como le digo, nos sentimos sumamente contentos y honrados por este apoyo. Bueno, y me acordé, se lo digo, ahí estuvo José Rafael. ¿Sí? Don Rafael Villeda, Ferrari, ahí lo vemos en pantalla. Pero, ¿don Rafael estuvo en el cierre, doctora, o no estuvo en el cierre? No, estuvo en el primer día, Renato. Sí, yo lo miré. El día domingo, pero ahí estuvo, no sé si usted vio, Fundación Ficosa le hizo un muy merecido homenaje por los 30 años que tiene la fundación y él de haber empezado con esa obra. Sí, lo vi en la mañana, en la inauguración de Teletón el sábado, y lo vi justamente cuando se estaba produciendo ese reconocimiento de Ficosa. Ya no lo vi el domingo, me imaginaba que había viajado. Ahora, me imagino que para él fue emocionante también verlo a través de Televicentro allá en la ciudad estadounidense, donde se encuentra ese cierre espectacular cuando se logró la meta y se sobrepasó la meta. Sí, Renato, y ahí nos estaba llamando, preguntándonos cómo íbamos y muy pendiente de cómo iba la Teletón y por supuesto muy contento y muy agradecido de todo el apoyo que recibimos en esta Teletón. Este es el momento cuando el Banco Atlántida, a través del licenciado Carlos Girón, hacía la donación al licenciado Rafael Villeda Ferrari de 5 millones aproximadamente fue la donación del Banco Atlántida. Ficosa hizo una donación extraordinaria, Banrural también hizo una donación extraordinaria de 6 millones de lempiras. Así que cuando uno conoce así más de cerca cómo funciona Teletón, muchas veces las expectativas que hay o los temores que hay por ciertas condiciones externas que no tienen nada que ver con Teletón, uno también dice, llegaremos a la meta, y mire que cuando se llega a la meta en circunstancias como esta, también uno experimenta mucha alegría. En menos tiempo se hizo más dinero, lo que demuestra ese gran compromiso de los hondureños con este proyecto, doctora. Así que me alegro, le dije que la iba a ver el domingo a las 4 de la tarde, esta vez fue a las 5 o 6, brincando ahí en ese lugar. Así fue, Renato, y le agradezco su apoyo y su equipo de trabajo que nos acompañó el día viernes ahí en las instalaciones de Teletón. Todo este apoyo que brindó los medios de comunicación obviamente fue esencial para transmitir el mensaje de Teletón y de su obra. Me gustó todos estos voluntarios que estoy viendo en pantalla. ¿Qué participación tan linda tuvieron todos estos voluntarios, doctora Vinelli? Enorme, Renato. Participaron a todo nivel. Esos son tal vez los que usted ve, los más visibles, pero le diré que tras bambalinas hay cientos de voluntarios que trabajaron en los comités de alimentos, de limpieza, de maquillaje. Bueno, realmente es un enorme equipo de trabajo que hace posible no solo el evento, sino las actividades que nosotros realizamos día a día. Bueno, ¿ya va para la Teletón usted o se va a quedar un ratito más en su casa? Ya me voy a arreglar para irme para allá, Bueno, felicidades, doctora Elizabeth Vinelli. Fue enorme. Qué lindo lo que se produjo el fin de semana. Gracias, doctora. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, emocionada también, al igual que todos, por esa espectacular reacción del pueblo hondureño, del sector privado, de los voluntarios, de los miles de voluntarios, de todos los medios que apoyaron, de los periodistas que apoyaron, que ayer, pese a las circunstancias, por el horario atípico de la Teletón 2017, se lograra la meta. Se logró.
Ah, el opinómetro es de la Teletón, pues pongámoslo en pantalla. Aprovechemos el momento. ¿Está usted de acuerdo que al superarse la meta Teletón, Honduras demuestra una vez más su solidaridad con los más necesitados? La 1 de acuerdo, la 2 en desacuerdo, opinómetro Televicentro. Opine enviando su mensaje al 5550. Mío, voy a la pausa. Y la primera respuesta que desearía obtener de mis invitados es si miran descabellado o no que nuestras cúpulas políticas estén a punto, ya hayan comenzado o van a comenzar consensuando una constituyente como uno de los puntos ahí para superar esta crisis en que caímos con motivo de las elecciones del 26 de noviembre. Yo les digo, no es nada oficial, ¿verdad? No es nada oficial. Yo solo les leí algo que decía Pildoritas de la Tribuna, una respuesta de Manuel Zelaya, cuando le pregunté, presidente, ¿y por qué no da un paso usted en función de consensuar algo con estos observadores internacionales, con el presidente Hernández? Y la respuesta de él fue, bueno, la respuesta la tiene Mauricio Olivares. Por eso es que me late a mí que yo creo que esto de la constituyente no es descabellado. Pero bien, voy a escuchar a mis panelistas inmediatamente después de estos consejos comerciales. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Larachi Compañía. ¿Qué construimos hoy? Atención a la pregunta que genera esta mañana Televicentro a través del opinómetro. ¿Está usted de acuerdo que al superarse la meta Teletón, Honduras demuestra una vez más su solidaridad con los más necesitados? 1 de acuerdo, 2 en desacuerdo. Opine enviando su mensaje al 5550. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Inmediatamente llega la información de tráfico vehicular para orientar esta mañana a usted que va a salir de casa en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La plataforma satelital Waze nos lleva hasta la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Eso que ven en rojo son justamente obras que están en marcha, pero el resto de la avenida Circunvalación está despejada. No así el Boulevard del Norte, que ya observamos algunos puntos sobre la CA13, alertas que se generan y esas líneas en rojo que son sinónimo de tráfico pesado. Aquí en Tegucigalpa, en las cercanías de Comayagüela, esta arteria que de la Cerro Grande 4 conduce hasta la calle nacional, carretera nacional 15 que va con destino a Olancho, pues nos muestra ahí color amarillo, quiere decir tráfico ligero. Mientras tanto, en la calle Arturo López Rodesno, cerca de Azonplafa, está en rojo aquí en Tegucigalpa y tenemos también información de otro punto, finalmente, en los alrededores del Estadio Nacional. Aquí se produjo un accidente menor cerca del Centro de Salud Alonso Suazo y está generando también un tráfico fuerte y estas alertas que no fallan. Estamos monitoreando el tráfico en Tegucigalpa y San Pedro Sula para mantenerle bien informado y pues orientarle por dónde debe moverse y por dónde no para que tome algunas alternativas y llegue puntual a realizar sus labores. Esta información es presentada por Elga Móvil. Descarga Elga Móvil, consulta tu saldo, realiza transferencias y muchas otras cosas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas, también puede pagar servicios y hacer compra de recargas con Elga Móvil. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Bueno, comencemos como debe ser. Luego voy a pedirle respuestas sobre si consideran descabellada que las cúpulas políticas a base de una constituyente estén comenzando a acercarse. Pero primero preguntémosle al doctor Omar García y al abogado José María Díaz Castellanos sobre las valoraciones que tienen en relación a lo que ahora mismo tenemos en el país con motivo de estas elecciones. Lo que tenemos es que hubo un escrutinio especial de 1,006 urnas, luego se hizo un recuento voto a voto de 4,700 y un poquito más de urnas. Los resultados no han variado y hoy lunes con tomas de algunas carreteras y calles en las principales ciudades del país. Doctor García. Muchas gracias. Buen día, pueblo hondureño.
Es importante poder hacer esto porque, en definitiva, nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que se está haciendo con respecto a la democracia. Nuestra última presentación pública ante ustedes habíamos observado que necesitábamos una comparación de todos contra todos. ¿Qué era lo que tenía cada partido? Lo que es la Alianza, Partido Nacional, lo que es el Partido Liberal, lo que tenía el Tribunal, también la OEA. Y habíamos dicho que tenía que hacer algo sencillo, algo simple, pero básico en lo que es la democracia pura, en el sentido de ver el peso de las mayorías. Y entonces habría que comparar eso. Si yo como partido tengo el acta número 01, entonces tengo que compararla con el acta 01 que tiene el partido contrario, el 01 del otro partido, el 01 del tribunal y también de la OEA. ¿Y qué es lo que nos dice la lógica? Tiene que ser igual. Si no es igual, alguien está mintiendo. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender el día de hoy. La democracia no puede descansar en mentiras. Un país no se construye, no se reconstruye, no se concilia, no logra avanzar con mentiras. Necesitamos tener confianza en este proceso. Y si solamente se hace una revisión por un lado, pero no se compara como corresponde, porque aquí hemos estado hablando, aquí han venido personajes muy interesantes de los partidos tratando de darnos clases de estadística, y la estadística tiene algo. Hay que comparar, y aquello que no sea igual, definitivamente es lo que están mintiendo, porque no puede ser que 2 digan la verdad y 3 estén mintiendo, viceversa. Bueno, eso saldrá, pero debe haber un 3-2, un 4-1 con respecto a eso, y no lo he visto. Número 2, empezamos a observar estas tomas de estas personas quitándole el derecho a otras personas, y eso de paso, de movilización, y eso no es correcto. Si lo que se quiere es protestar, debe de hacerse en una forma en la cual pues estemos viendo precisamente eso, que se está defendiendo la democracia, pero no podemos defender la democracia matando la democracia. Eso es absurdo. Y nosotros tenemos que estar viendo realmente si este conteo que se está dando nos está llevando a la verdad con respecto a quién nos mintió en esta gesta electoral. Quiénes mintieron y quiénes dijeron que habían ganado y no han ganado. Eso es lo que estamos esperando, porque también hay que considerar esto. Si lo que se tiraron fue y se esperaba 6 millones de votantes, y si yo agarro la suma de lo que es las votaciones del Partido Nacional y de la Alianza, la suma de las mismas llega un poco más de la mitad. ¿Qué me quiere decir eso en términos reales? Ya que se mencionó la estadística, que de 1000 personas, 226 votaron por un partido y otras 224 por el partido. ¿Y el resto? ¿Y entonces qué tenemos que ver nosotros? Esta nación es de todos y como ciudadanos tenemos que estar siempre observando si se están haciendo bien las cosas. Aparte de eso, no olvidemos el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Dice, un gobierno democráticamente constituido. Y esa observación es bien interesante, porque debemos de tener un gobierno democráticamente constituido, en el cual la mayoría, el pueblo que habla, porque democracia es tratado del pueblo, entonces nos está diciendo eso. Yo sigo viendo ciertas cosas que todavía, y por eso me parece muy interesante lo que están haciendo estos organismos internacionales. No es que se han alejado, están observando hasta dónde nosotros realmente como hondureños, en forma consensuada y bajo la bandera de la verdad, no la mentira, porque sí se ha estado sembrando mucha mentira en todo esto y no va a traer algo bueno. Ninguna nación ha logrado salir adelante con mentiras. Y aquí llamo la atención a la gente que está en las protestas, a los jóvenes que están también en las Fuerzas Armadas, a los jóvenes que están en la policía.
no maten y no mueran por mentiras. Aquí tenemos que ver quién nos está mintiendo en todo esto, cuál es el propósito, cuál es el fin que se está buscando, porque deberíamos de estar, mire, estamos ante una situación del umbral. Nos quedan menos de 50 días para que termine el actual gobierno de acuerdo a la Constitución. Y si seguimos con esto, nos va a alcanzar ese umbral y vamos a estar en un tiempo de vacío terrible, porque si empiezan, este sí lo reconocemos, no, este no lo reconocemos. Necesitamos realmente, se lo digo en favor del pueblo, de la gente que trabaja, que tiene sus empresas y que queremos que Honduras tenga un mejor destino. Necesitamos saber la verdad íntegra, pero íntegra, no una verdad de acuerdo a lo que yo pienso o lo que soy para salir de este momento. No nos va a ayudar. Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión del abogado José María Díaz. Ellos como colegio de abogados han estado ahí de observadores. Estábamos viendo imágenes. Bueno, es tan grande Comayagüela que nos gustaría saber a la altura de dónde es ese desalojo. Si es en el Carrizal, pues es en el Carrizal, porque Comayagüela es bien grande. Para que la gente sepa dónde es que se están produciendo los desalojos en este momento. Las imágenes que miraban hace algunos minutos. Ustedes han estado ahí como observadores en el escrutinio especial, ahora con este recuento de más de 4.700 urnas, las valoraciones sobre eso, abogado José María Díaz, y sobre todo ese ambiente postelectoral que tenemos hasta hoy lunes. Bueno, muy buenos días, Renato, muy buenos días, doctor Omar García. Buenos días, abogado. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Principalmente, Renato, quiero iniciar, antes que dar mis valoraciones, felicitando al pueblo hondureño por esas muestras de solidaridad vistas este fin de semana, alcanzando y sobrepasando la meta de Teletón. Yo creo que no había hondureño que no estaba preocupado en qué momento social se estaba haciendo esta obra de amor, y pensamos que nos iba a alcanzar, y felicitamos también al esfuerzo de la empresa privada que colaboró y coadyuvó bastante para alcanzar la meta. Creo que el pueblo hondureño nos ha dado dos muestras de civismo, de democracia y de solidaridad en estos últimos 2 meses. En noviembre, el 26 de noviembre, cuando todos los hondureños ejercieron el sufragio de forma civilizada, de forma democrática y de forma respetuosa, sin mayor incidencia. Y este fin de semana alcanzando la meta con Teletón. Nosotros, como Colegio de Abogados, Renato, hemos estado observando el proceso de elecciones en todas sus etapas, en la etapa preelectoral, en la etapa electoral, llámesele sufragio, y en la etapa postelectoral, que es que prácticamente es la etapa responsable de todo lo que nosotros estamos viviendo y toda esta crisis que se ha generado. El proceso electoral se había venido desarrollando sin mayor incidencia, Renato. En la etapa preelectoral se constituyó la unidad de política limpia, empezaron a hacer sus esfuerzos para que los diputados de todos los partidos políticos cumplieran con la ley, no solo los diputados, sino que también alcaldes, candidatos a la presidencia. Y miramos que poco a poco venía agarrando forma esta ley que Honduras estaba estrenando, utilizándola, y creemos que va a dar muy buenos resultados. Entonces todo se venía desarrollando con normalidad. Fuimos a presenciar el sorteo para en qué casilla iban a ir ubicados los candidatos, también todo con mucho respeto. Pero yo creo, Renato, que si yo tuviera que poner un factor responsable del por qué estamos en esta crisis, yo diría que jamás en mi vida había visto una campaña política tan irrespetuosa, tan ofensiva, tan insultante como esta. La clase política, en vez de proponer, tuvieron varios años para darle una propuesta de gobernanza al pueblo hondureño, y lo que nosotros escuchamos eran insultos, y lastimosamente aquellas personas más ofensivas es las que tenían mayor aceptación en redes sociales, y eso nos tiene al pueblo hondureño hoy en día como estamos. Eso es, como estamos, es resultado de toda esa manera de hacer política, y ojalá que no sigamos bajo esa misma línea. Ahora, pero yo no sé si coincidimos, pero al final yo pongo un insumo aquí. Yo creo que lo que calentó realmente, lo que calentó el proceso electoral y todo el desborde que hubo de opiniones y expresiones descalificadoras,
tiene su origen en la reelección, en la figura de la reelección. Ni siquiera voy a hablar del presidente Juan Orlando Hernández, sino en la figura de la reelección. Eso es lo que enturbia y calienta el panorama. Sí, yo diría, Renato, miren, la reelección tiene más de 3 años de haber emitido esa sentencia por la Sala Constitucional. Estuvimos casi un año discutiendo esa sentencia y era tema de conversación en todos los medios sociales. Los candidatos participaron en un proceso interno, después los candidatos participaron en un proceso general con esta persona que se está reeligiendo. Y al final de cuentas, nosotros podemos, yo siempre me mostré como presidente del Colegio de Abogados, yo siempre dije que yo no estaba de acuerdo en la forma que se había hecho, porque no hay mayor legitimidad para avalar o allanar el camino de la reelección que consultarle al pueblo hondureño, ¿verdad? Siempre me manifesté en favor del plebiscito del referéndum. Sin embargo, ustedes sabrán que en derecho no hay un solo camino, ¿verdad? El derecho no son ciencias exactas y 16 diputados optaron por ese camino, también un expresidente, y al final de cuentas una sala constitucional que en su mayoría tenía magistrados liberales, dicta esa sentencia. Yo no era presidente del Colegio de Abogados, pero siempre dije que esa sentencia hubiera sido bonita de análisis, pero no queríamos redundar con lo mismo como Colegio de Abogados, que quisimos darle la vuelta a la página y más bien enmarcarnos en temas actuales. Comparto con usted que el tema de la reelección de alguna forma ensució el proceso de las elecciones generales, pero es un proceso que tiene componentes de legalidad, ¿verdad? Tendríamos que haber atacado la sentencia de la Sala Constitucional. Los candidatos tuvieron que haberse abstenido de no participar con un candidato que lo consideraban ilegal y al final de cuentas todos legitiman esta candidatura y el pueblo hondureño, al final de cuentas, en el sufragio realmente se le consultó y pareciera ser que todo el mundo está apuntando que si es el candidato que está ganando las elecciones, está avalando lo que es la reelección. Y agregaría un componente, Renato, que todavía el Congreso no ha reglamentado esa figura. No sabemos qué tipo de reelección tenemos en Honduras. De hecho, ya sabemos que hay una reelección continua porque no fue alterna la reelección. Pero yo sí haría un llamado al Congreso Nacional de la República que ya Honduras tiene la suficiente madurez legislativa y democrática para que no dejemos esa ausencia, esa laguna legal y realmente nos preocupemos por legislar. Pero mi principal factor, y si con eso yo le cedo la palabra, correcto, es la forma que yo diría errática, inédita, en cómo el Tribunal Supremo Electoral manejó las elecciones en la etapa postelectoral. O sea, si hay un principal factor, para mí es ese. Si nosotros miramos el descontento de la nación, el descontento de los partidos políticos, es desde que el Tribunal Supremo Electoral empieza el escrutinio y al final de cuentas deja de dirigir el proceso, sino que empieza a complacer posturas de partidos políticos, posturas de observadores internacionales, y en vez de ser un director, se vuelve prácticamente a recibir esas solicitudes y a complacer esas solicitudes, y se desnaturalizó el proceso por completo. Y lo que hubiese hecho era con fluidez, como lo hizo en procesos electorales pasados, ir transmitiendo los resultados, indistintamente qué porcentajes para uno u otro arrojaban las elecciones, ¿verdad? Entonces, todo eso sembró sospechas, inquietudes, suspicacias. El primer cisma, Renato, es cuando el Tribunal Supremo Electoral, y nosotros no hemos entregado todavía el informe del tribunal porque no ha terminado el proceso de escrutinio, pero las principales observaciones que nosotros tenemos... Como Colegio de Abogados. Como Colegio de Abogados, el primer cisma, el 26 de noviembre, es que el Tribunal Supremo Electoral abandona la historia del sufragio en Honduras y decide terminar las elecciones a las 4 de la tarde y no a las 5 de la tarde como históricamente se ha hecho. Es correcto. Y manda un comunicado a los presidentes de las mesas MER diciendo que la gente que está en línea déjenla votar, pero la gente que quiera entrar al centro de votación después de las 4 de la tarde, que ya no entre. Entonces, eso genera el primer cisma. Yo no pude ser observador por una circular de los empleados judiciales que no podíamos ser observador, pero estoy recibiendo insumos y me dicen los observadores que estaban en el reparto, abogado, aquí hay una crisis en la escuela, ya se me olvidó
porque toda la gente que quería venir a votar, los elementos de la policía y los miembros de la mesa mayor no nos dejaron votar. Entonces, ya para finalizar el día, ya empieza a generarse ese cisma de inestabilidad y entramos preocupados ya al proceso del escrutinio que automáticamente inicia el mismo 26 de noviembre después de finalizado la etapa del sufragio. Y ya en la etapa postelectoral no solo es que se pierde el sistema, sino que la primera proyección tardó más de 7 horas, que nunca había pasado eso en Honduras. O sea, tal vez no tenga mucha edad, Renato, pero vengo escuchando las elecciones, podríamos decir, desde el 86. Y siempre me acuerdo de mi padre escuchar la radio, mi madre bien atentos. Y yo sé que está prohibida la encuesta de boca a urna, pero los medios de comunicación jugaban un papel importantísimo antes en la manera de transmitir los datos, pero nunca el ente oficial encargado de transmitir datos se había tardado 6, 7 horas para dar una primera proyección. Y esa primera proyección fue la que prácticamente desató el caos, porque le dice a un partido político: ustedes tienen una diferencia de 110,000 votos. 4.96%. 4.96 y marca una primera tendencia, que tampoco en Honduras estamos para irnos con una tendencia. O sea, como abogados sabemos que se cuenta hasta el último, no como abogados, como cualquier hondureño. El escrutinio, el artículo 286 de la ley electoral y de las organizaciones políticas, Renato, dice que el Tribunal Supremo Electoral es el ente encargado de hacer el escrutinio total y definitivo. Usa esos dos adjetivos, usa esas dos palabras para el escrutinio. No dice hondureños declaren presidente a un partido político a un candidato con una proyección, y no se vayan con la primera proyección. Dice: Tribunal Supremo Electoral, encárguese de escrutar todas las urnas de forma total y definitiva antes de dar la declaratoria oficial. Pero obviamente esa buena noticia para un partido político generó expectativas, y con esa expectativa prácticamente fue suficiente para sembrar la crisis o el caos en que estamos viviendo ahorita, porque ya las tendencias no lo volvió a favorecer. El escrutinio especial, las 4.174 urnas, no lo volvieron a favorecer. Todavía las 1.400 urnas que las habían mandado de inconsistencia tampoco lo favorecieron, y queda ese mal sabor a boca, que cuando se pierde el sistema de 8 horas, o sea, no sé cuántas horas que nos quedamos sin sistema, pero viene una proyección totalmente distinta a la última noticia que todos los hondureños habían tenido. Entonces, el principal responsable para mí es el Tribunal Supremo Electoral, y que nosotros, Renato, vamos a hacer observaciones muy fuertes para que esta práctica o para que esta experiencia no se vuelva a repetir. Miren, lo está diciendo el presidente del Colegio de Abogados, que el informe que va a rendir el Colegio de Abogados sobre estas elecciones va orientado sobre todo hacia las reformas o hacia una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Aquí me lo asiente el abogado José María Díaz. ¿Qué tiene que hacerse? Porque el Tribunal Supremo Electoral es una copia de Costa Rica. En Costa Rica sí es. Nada más que los comisionados que están ahí, ¿verdad? Magistrados, en Costa Rica no son elegidos por la cuestión política. ¿Verdad? No son elegidos por poder político. ¿Y cómo es que son electos estos magistrados del Tribunal Electoral de Costa Rica? Bueno, no, son mediante los concursos que corresponden, y ellos tienen su mecanismo. Pero en el caso nuestro, pues entonces el Congreso Nacional interviene, y ahí es donde está el problema. Porque en la medida de que el Tribunal Supremo Electoral tenga un vínculo de nacimiento de contaminación por parte del poder político que está concentrado en el Congreso Nacional, vamos a tener hoy esto, pero después en los siguientes años lo mismo, si no hacemos los cambios que corresponden. Porque mire... Si me lo dice después de la pausa, doctor, anote lo que... Sí, anote la idea para que no se nos escape. Okay. Ya cuando estamos a punto de llegar a los 50 años, las ideas se nos van. Anote la idea para que no se le escape y la manifieste cuando venga de la pausa comercial. Miren, yo estoy atando cabos. Este fin de semana se produjo una carta también del expresidente Zelaya, donde decía que dejaba en libertad
a Salvador Nasralla para que tomara las decisiones que él considerase necesarias y oportunas. Porque es un candidato que futuro en reelección de acuerdo a la visión de él después de estas elecciones. Entonces miren, Manuel Zelaya sí dijo en esa carta que dejaba en libertad a Salvador Nasralla para que tomara las decisiones sobre esta situación que se ha presentado. ¿A dónde quiero llegar? Y es el insumo, y no lo tomen como oficial, y lo reitero. No descarte usted, ni considere descabellado, que en las cúpulas políticas del país se esté hablando ya de una constituyente. Si fuese así, yo diría, no hagan una nueva constitución solo para quitar ese artículo que impide la reelección presidencial. Si van a hacer una nueva constitución, hagan una verdadera constitución de acuerdo a los intereses de Honduras. Pero no olviden también que no podemos ir a nuevas elecciones con esa ley electoral que tenemos. Reelección y constituyente es un binomio ahí vamos. Que ha estado presente desde 1980. Ahí vamos. Una constituyente, suprimir ese artículo que impide la reelección y que la gente crea que ya la reelección con una nueva constitución ya sería, que ya no maneje ese artículo del impedimento, que ya es cabal, que ya es legal la reelección. Consideran que esa es la solución, entre otras, para que el país supere muchas de estas crisis político-electorales que hemos tenido en los últimos tiempos. Omar García, consultor en materia de gobernabilidad, y el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, presentes aquí en Frente a Frente, tienen las respuestas, sus puntos de vista, desde luego, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tarjetas Atlántida y su gran promoción del sorteo de 30 carros por sus compras. El opinómetro de Televicentro, ¿está usted de acuerdo que al superarse la meta Teletón, Honduras demuestra una vez más su solidaridad con los más necesitados? 1 de acuerdo, 2 en desacuerdo. Sus mensajes los puede enviar a través de un mensajito al número 5550. Bien, vamos a leer un par de mensajes en redes sociales, porque la cuestión está acá con opiniones de la gente. Comencemos con el de arriba. Carmen Tejeda dice, tiene mucha razón el señor, refiriéndose a don Omar García, la democracia no se construye con mentiras. Y dicen el resto del mensaje, y eso es lo que la alianza hace con sus seguidores. Los engaña diciéndoles que va a ganar, y es por eso que hay estos relajos. Gloria Reyes, excelente reflexión de don Omar García. Sería lo idóneo que se comparen las actas de todos los partidos y que se vea quién miente. Fátima López, es correcto, alguien miente y no es el pueblo cuando se ha visto que el pueblo deja la comodidad de su casa para ir a pelear por una causa sin razón. Nunca, dice. José Sagastume con su mensaje dice, alianza no, vuelve a votar, los políticos se eligen solos. Pícaros, no les des pena, dice. Sofi Galeas, alguien miente y utiliza más que toda la juventud. Y así, los mensajes, hay un poco más de mensajes, pero los vamos a leer un poco más adelante. Muy bien, Cristian. Ahora, vamos a este escenario que los hondureños no pueden descartarlo. No pueden descartarlo. Vamos a escuchar la opinión jurídica, política de nuestros panelistas. Partiendo de la premisa que las cúpulas, si no es que ya comenzaron a dialogar, están a punto de hacerlo o lo van a hacer. De consensuar una constituyente y crear una nueva constitución. Ok. Como un punto de partida para que las crisis, para que las cúpulas políticas comiencen a superar las crisis. Vamos a escuchar al doctor Omar García primero y luego al presidente del Colegio de Abogados, don José María Díaz. Yo hablaba en mi intervención, gracias Renato, hablaba al pueblo hondureño diciéndole, desde 1980 está esta intención, aún con la tierna democracia, la primer crisis que se vivió en los tiempos de Roberto Suazo Córdoba fue precisamente por cuestiones de querer ampliar ese
esa situación y llamar a una constituyente donde ciertos líderes jóvenes de los partidos en aquel momento, que hoy ya están de edad igual que yo, pues participaron y dijeron que no. Aquí tenemos que tener claridad, pueblo hondureño. Las últimas dos crisis, esta y la anterior, fuerte, van con una palabra. Esa palabra se llama reelección y no está contemplada legalmente en la Constitución. Por tanto, tiene que haber un juego ahí para poder cambiarlo. ¿Mediante qué? Mediante una constituyente. Y yo aquí apunté, porque me dejó tarea, ¿verdad? Entonces, reelección y constituyente es un binomio que ha estado presente desde 1980. No sería raro que dicho escenario sea una guía. Y esa guía tenemos que verlo así, pueblo hondureño. En este mundo hay tres grupos de personas: los que hacen los cambios, los que están en contra de esos cambios y el tercer grupo, los que no saben qué está pasando. Y aquí tenemos que estar viendo ese juego político, ¿verdad? Y vuelvo a decirlo, es bien peligroso porque el poder político en esta nación ha invadido los terrenos del poder económico, del poder social y del poder militar. Eso tiene que retrotraerse. Tiene que volver a su tamaño el poder político, porque estamos encontrando a políticos que están buscando con respecto a la constituyente. Yo recuerdo que frente a estas cámaras, meses antes de la crisis que hubo en el 2009, advertí y dije una frase: con una constituyente cualquier cosa puede pasar. Así que no jueguen a que la tienen toda ganada. Así que las personas que están considerando este camino lo tienen hecho, que tienen controlado absolutamente todo. Eso no es así. Y acá hemos perdido de alguna forma nuestro propio norte como nación. Estamos copiando estrategias de Venezuela con la estrategia chavista. Lo estamos haciendo actualmente y miren cómo está Venezuela. Se está copiando en la parte fiscal también con la estrategia fiscal de Ecuador. Necesitamos aspectos propios nuestros para poder salir. La Constitución de nuestro país, con solo obedecerla y salimos adelante. Y acá, ojo, las Fuerzas Armadas son por naturaleza constitucionalistas, no son gubernamentales. No nos equivoquemos, porque acá es la Constitución y cuando haya una constituyente, cualquier cosa puede pasar y debemos de estar bien claros. ¿A qué se refiere con eso de que cualquier cosa puede pasar con una constituyente? Es que se hace, de acuerdo a la mecánica que ha habido y viendo lo que pasó también en Sudamérica, hay una convocatoria, algunos se abrogan el derecho de que estos sean, por ejemplo en el caso de Venezuela, que se dieron credenciales y solo esto puede estar. Podemos terminar con un adefesio de constitución donde realmente no puede existir la gobernabilidad. Pueblo hondureño, nos estamos acercando peligrosamente a la unilateralidad y concentración de poder en personas que no es correcto. Vamos a ver. En Venezuela, quienes hicieron la constituyente, quienes hicieron la constitución, prácticamente fue el chavismo, porque en esas elecciones no participó la oposición. Porque era algo parecido como a esto, porque dijeron entonces, no podemos avalar esta cosa. Si usted ve el panorama, Narrala prometió una consulta popular de ganar la presidencia, justamente para esto de la constituyente. Narrala lo prometió. Sí, Narrala lo prometió. Estamos de acuerdo. Entonces, en este instante usted no descarte que a nivel de cúpulas, para poder salir de esta crisis, hayan negociado una constituyente también. Lo cual también quiere decir o vayan a negociar una constituyente. Lo cual quiere decir que artificialmente se creó esta crisis yo no digo para poder llegar a una constituyente. Porque mire, el gobierno reelegido, para que sea fuerte, independientemente vamos a ser neutrales en la posición, necesita forzosamente una constituyente para ser fuerte, porque si no será un gobierno débil. Ahí vamos, me parece que ese es un punto clave. Lo voy a repetir para que nos amplíe ese punto de vista que tiene. Si el escenario es que se quede en el gobierno Juan Orlando Hernández, en las condiciones como está el país, va a ser un gobierno débil. Así será. Muy débil, pero muy débil. Dice Omar García,
para la gobernabilidad de Honduras, si se queda en el poder Juan Orlando Hernández, necesita urgentemente una constituyente. Explíqueme su punto de vista. ¿Por qué? Porque ya fuimos a una situación de observación de la misma OEA, lo está diciendo. Hay artículos de la Constitución en la cual hacen tropezar o viceversa las intenciones de un presidente que quiera reelegirse. Y eso tenemos que quedarlo bien claro, porque esos artículos están vigentes ahí. Yo no he visto que los han quitado, por tanto la Constitución sigue. ¿Y qué hay que hacer entonces para este tipo de cosas? Mire, una constituyente, cambios de la Constitución en un país democrático son normales. Son normales. Solo aquí en el país es que se está haciendo mal el mandado, como dicen por ahí, y hay expectativas a ver qué puedo yo sacar. Eso se hace en función de cómo mejorar el país. Y si nosotros vemos que hay una necesidad de cambios y mejoras en lo que es la parte electoral, con todo lo que nos han dicho organismos internacionales que nos apoyan en el caso de la Unión Europea, pero de la OEA somos signatarios de la Carta Democrática y ahí hay obligatoriedad en seguir varias cosas y ahí dice desarrollo integral y también dice democracia. Entonces tenemos que cambiar y entonces ya la puerta se está abriendo, entonces, pero ¿por qué mejor no tenemos una nueva constitución? Y para tener una nueva constitución solo cabe la figura de lo que conocemos todos como una constituyente. De ahí no hay otra forma. Si usted me dice el Congreso Nacional, y yo digo, bueno, tendrá peso tal el Congreso Nacional actual. Y ojo, aquí tenemos un problema de procedimiento. Tenemos menos de 50 días para eso. Entonces, descartado. Descartado porque el 26 de enero, entonces ya tenemos una finiquitación del actual gobierno, como dice la Constitución. Ahora, y tendrá que entregar a un nuevo gobierno, independientemente de cuál quede. Aquí tenemos que estar claros con respecto a esto. Y no, el país no está ahorita para entrar a una constituyente tan así. Pero usted democráticamente no somos fuertes. Piensa estrictamente en lo político. Bien lo dijo usted. Si el escenario es que se queda Juan Orlando Hernández, no será un gobierno fuerte si no es con una constituyente. Claro. Pero una constituyente para crear una nueva constitución donde la lógica me dice a mí, van a quitar ese artículo que impide la reelección presidencial y que le da oportunidad a Manuel Zelaya, en todo caso, de manera legal, de aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Pero no será el punto único, habrán varias cosas, claro, porque recordemos que la Constitución protege ciertas instituciones, le da mandato a toda la estructura que tenemos democráticamente como república. Y en una constituyente, quiero decirle, puede pasar cualquier cosa, porque no sabemos de aquella situación de lo que vamos a hacer es tener una constitución en favor de la nación y el beneficio de todos nosotros, o va a ser contaminada por cuestiones de orden de interés personal, porque ha sucedido, y esas situaciones, no lo digo tanto acá en Honduras, pero sí se ha visto en otros países. Usted puede ver ejemplos en África. Ahorita, por ejemplo, Robert Mugabe salió quitado por los militares ahí en ese país. ¿Y por qué fue? Porque él manejó la Constitución a sus cuestiones. No, con la estructura del próximo Congreso Nacional de la República, que nadie tiene 86 votos de mayoría calificada, tendrán que participar todas las fuerzas políticas en la futura redacción, si es que se presenta este escenario de la redacción de la nueva Constitución. No solamente, y ese es el peligro, sociales y también las fuerzas económicas, las fuerzas vivas que conocimos, tendremos que participar. Bueno, entonces, si se da en eso. Pero esos contrapesos, esos contrapesos le hacen bien a una nueva Constitución. Usted lo está diciendo, necesitamos contrapesos porque hay unilateralidad, se está llevando hacia eso, se está dando mucho peso en una sola No figura, puede haber unilateralidad porque el presidente Hernández solo tiene 61 diputados en el próximo Congreso Nacional. Mel tiene 30 diputados. Los liberales tienen 26 diputados. Forzosamente necesitarán hacer contrapesos entre ellos para que quede la mejor constitución, sin relegar a la sociedad en función de que no hagamos una nueva herramienta, una nueva madre de las leyes para que sigan con los mismos problemas. Ahora, piensa estrictamente en lo político. Sí. Piensa estrictamente en lo político. Mel dice, le delego a Salvador Narrala que al final él tome las decisiones, cómo salimos de esta.
¿Qué le beneficia? Un gobierno de Juan Orlando Hernández reelecto es un gobierno débil, muy débil. Y el mismo Omar García dice, necesitará forzosamente de una constituyente para hacer una nueva constitución. Y en esa nueva constitución le apuesto que ese artículo del impedimento a la reelección lo eliminan. Y se abre la posibilidad para que Manuel Zelaya legalmente aspire a la presidencia de la República. ¿Qué piensa el presidente del Colegio de Abogados sobre ese escenario, sobre esa posibilidad? Bueno, yo en realidad algo preocupado, Renato, porque una tan sola figura jurídica o una figura jurídica política, como es el tema de la reelección, no debe ser motivo suficiente para llevar a todo un país a una constituyente. La constitución es una constitución política y es un plan de nación, Renato. Así es. No hay mejor propuesta de gobierno que cumplir fielmente la constitución. Y si vamos a darle a Honduras una nueva constitución solo por una figura política, creo que hemos desnaturalizado al país, ¿verdad? Nuestra esencia como ser humano, nos hemos vuelto animales políticos por encima de cualquier otra cosa. Entonces, así de polarizado como está la sociedad, así de encrispado como está la sociedad, yo jamás recomendaría que nos fuéramos a una constituyente, porque primero hay que empezar a gatear, Renato. Hacer una nueva constitución no es que se va a hacer en 50 días, no la podemos hacer corriendo. Si vamos a presentarle una propuesta de organización del Estado, una propuesta de organización del país, aspiración de garantías, de derechos, de declaraciones, no puede ser de la noche a la mañana y porque a dos personas se le ocurran en el país hacerla para fortalecer el gobierno. Mi valoración sería, en vez de una nueva constituyente, entrar a un gran diálogo nacional. El candidato que salga electo, estamos viendo los hondureños que está saliendo electo por poca diferencia de votos. O sea, el debilitamiento es por el escrutinio, es por las personas que votaron por él. Entonces, si no se lleva al gobierno, un gobierno integrado, un gobierno con diálogo, que forzosamente participen todos los actores políticos, o sea, un gobierno unido. O sea, usted puede ganar las elecciones con un voto, o sea, su contendor pudo haber perdido por un tan solo voto, y eso lo va a designar usted como presidente de la República, pero va a llegar fortalecido a la presidencia de la República, su gobierno va a ser fuerte por haber ganado las elecciones por un voto. Yo creo que integrar a todos los actores políticos de una forma civilizada, tener un diálogo de altura, que es lo que pretenden del país. O sea, si un líder político su principal pretensión es llevar a la crisis o al caos y realmente se olvida y desconoce a toda esa gente que votó por él solo porque perdió las elecciones, ese líder no merece que lo sigan los partidos. Ahora, yo le digo algo, Mel, si el escenario es de 4 años más para el presidente Hernández, Mel no se va a quedar con las manos vacías. Es lógico que va a negociar algo. Y en esto hay que quedar claros. Que Narrala fue el primero que prometió hacer una consulta para la constituyente si ganaba. O sea que la tenemos la consulta. Si Narrala es el presidente, la consulta la tenemos en el banco. Y recuerden además, ¿quién fue el otro que dijo que Honduras necesitaba de un nuevo pacto social? El presidente Hernández. El presidente Hernández, aquí se lo dijo a Ulises Aguirre. Honduras necesita de un nuevo pacto social, dice. Y después lo amplió, por si la gente no entendía qué significaba un nuevo pacto social, que necesitaba de una nueva constitución. Y ya sabemos que para una nueva constitución requerimos de una constituyente. Y en el escenario donde la diferencia es mínima del presidente Hernández sobre Salvador Narrala, y cuestionada, y con lo que dice Omar García, que no deja de tener razón, que sería un gobierno sumamente débil de Juan Orlando Hernández, en el escenario que él quede como presidente, que solo una constituyente lo reforzaría. Yo no miro descabellado que sobre esas bases estén hablando las cúpulas políticas de Honduras en este momento. Que es normal. O sea, sí. Porque la política es acceso al poder, pero acceso al poder para beneficio común, el bien común. Pero si no se hace, en definitiva, nos va a traer más división y más división. Ahora, dejemos este insumo para después de la pausa comercial. Se supone que una constitución no es que se van a sentar en febrero los constituyentes y que en un mes la van a tener lista la nueva constitución. Esto más,
la Universidad Autónoma de Honduras, con Julieta Castellanos y coordinado por Edmundo Orellana Mercado, comenzó a hacer, si no es que ya lo tienen, un bosquejo de Constitución de la República. Sí. Hasta ese escenario está. No nos olvidemos. Coordinados por Edmundo Orellana Mercado, la Universidad Autónoma ya tiene un machote de Constitución nueva para proponerla. Entonces, hondureños, usted no descarte esto. Que no es que en un mes van a hacer una nueva constitución. Imagino que pasaremos al menos un año con constituyente. Ojalá que no. Renato, y los antecedentes, porque yo creo que el pueblo hondureño no lo sabe. Honduras ya ha tenido 2 constituciones que han permitido la reelección. O sea que yo creo que Honduras ha satanizado la figura de la reelección, tal vez por la forma en que se llevó a cabo, pero la reelección no es algo ilegal. Usted no está matando a nadie, ¿verdad? Y si un gobernante se ha ganado el derecho a ser reelecto por su esfuerzo, por su trabajo, por su proyección, bueno, que el pueblo hondureño lo avale, pero bueno, hay que hacer los caminos legales correctos para que todos los partidos políticos puedan apoyar esa decisión. Muy bien dicho, abogado, y ese es otro punto de insumo aquí, por los caminos correctos, porque mire, también esta reelección nos ha dejado una lección, es la desigualdad entre el candidato presidente y los presidenciables de la oposición. Hay una desigualdad enorme. Hay una diferencia abismal entre las herramientas que tiene un presidente para reelegirse con lo que tienen los presidenciales de la oposición. Y eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo porque es otro factor que incide en que hayamos estado estas últimas 2 semanas calientes todos los hondureños. Vamos a la pausa, retornamos con Omar García y José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Ya regresamos a Frente gracias a Crediviunsa. Más fácil, más rápido. Los hondureños una vez más hemos demostrado que somos un pueblo solidario y que a pesar de cualquier diferencia que tengamos, contribuimos a las causas justas y nobles de nuestro país. Gracias a los canales de televisión, a la radio, a la prensa escrita, a los patrocinadores, a los voluntarios, a los artistas, a los presentadores, a los donadores, a los comités de trabajo, a la Fuerza Armada, a Copeco, a la Cruz Roja, a la Policía Nacional, al Gobierno de la República, a la Banca Nacional y a todo el pueblo en general que hizo posible este nuevo milagro. Le hemos demostrado al mundo que nuestras diferencias no son obstáculo para lograr nuestras metas. Gracias Honduras, gracias de todo corazón. Gracias pueblo hondureño. Una vez más, la meta ha sido superada. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Claro. La Navidad se vive con la mejor compañía. Opinómetro de Televicentro, una vez más lo leemos para que participe. ¿Usted está de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo que al superarse la meta Teletón Honduras demuestra una vez más su solidaridad con los más necesitados? Las 2 opciones las tiene en pantalla, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Y bueno, la opción ya sabe, 55-50. Hágase sentir, hágase escuchar con su opinión en el opinómetro y a las 9 de la noche se darán los resultados en el Noticiero Estelar por este mismo canal. Vámonos con redes sociales, un par de tweets que tenemos para leer. Ligia Molina de Villela dice, por favor que esto termine ya. No podemos salir por miedo a quedarnos parados en la carretera y no regresar a nuestras casas por la toma de carreteras. Urge que se haga la declaratoria final. Siguiente tuit de Oscar Martínez dice, ningún candidato a presidente ha ganado con la mayoría del voto, ya que no votan la mayoría de los hondureños. Nosotros ocupamos ser corrupción, educación, trabajo, salud, seguridad, etc. Vamos a compartir un tuit más que es una pregunta de César González. El propósito de la constituyente no es la reelección, es Palmerola. Pregunta. Bien, así las redes sociales, Renato. César González, ¿qué quiso decir con eso? ¿Alguien interpreta lo que quiso decir el amigo televidente con eso? No, imagino yo que si menciona Palmerola es porque ahí están alojados en la base hondureña de Palmerola una presencia militar norteamericana. Miren, Mel Zelaya
el expresidente Manuel Zelaya, está claro, él lo dice en broma, ¿va? Que se le debe 6 meses de presidencia. Yo digo que hay un expresidente que quiere volver a la presidencia, que es Mel Zelaya. Mel quiere retornar a la presidencia, ya sea porque se le debe esos 6 meses o porque cree que es su derecho. Que es su derecho, pero bajo los parámetros bajo los parámetros que utilizó el presidente Hernández para reelegirse, no los quiere Mel, porque no se lo va a aceptar su partido. Un partido que dice que esta reelección es ilegal, no le va a tolerar ni le va a permitir a Mel Zelaya reelegirse bajo estos términos. Entonces el hombre tiene que buscar forzosamente que se le suprima de la Constitución actual ese artículo que la impide. Y no hay otra forma que bajo una constituyente, para una nueva constitución. Pero esta crisis política nos está robando el futuro. Y la situación sistémica, electoral, democrática que ha tenido en estos largos años el país, también tenemos que estarlo viendo. Mire, pueblo hondureño, son cada 4 años, pero cuando hay un cambio de gobierno, el primer año, quien queda no hace nada porque el otro se lo robó, no dejó nada. Y entonces él dice, el que está tomando, es que no me dejaron nada. En el segundo año medio así está arrancando. En el tercer año ya hay cierto trabajo. Y en el último no hay nada porque va a estar en su partido que está de gobierno en elección, y si hay reelección, él va a estar en reelección. ¿Qué quiere decir en términos reales esto? Que de 4 años que tiene Honduras en este ejercicio democrático, solo un año realmente es año democrático, con D de desarrollo, no con D de desgracia, solo un año. ¿Y qué quiere decir? Que para tener 4 años democráticos de desarrollo se requieren 16 años de su vida y la mía. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que aceptar eso? No es correcto. Aquí tiene que haber un control sobre ese tipo de cosas. Se está dando demasiada primacía al poder político y está menoscabando el poder económico y el poder social y el poder militar. No se puede sostener una nación así. El equilibrio de los pesos y contrapesos es que se respeten esos espacios. Y vuelvo a insistir, tenemos empresarios queriendo ser políticos, políticos queriendo ser empresarios, religiosos queriendo ser políticos y políticos queriendo ser religiosos. Muy buena reflexión. Militares están siendo ahorita... Los militares están siendo tentados a entrarle a la parte política y eso no es correcto. Esto nos va a traer problemas. Necesitamos como pueblo decirle al poder político en su representación de partidos vuelvan al tamaño que tenían. Esto no es correcto porque la nación se va a debilitar. Bueno, ¿cómo revierte eso? Mire, ya rato le estoy escuchando esa frase. Yo recuerdo cuando los militares desde los 60, ¿verdad? Invadieron el poder político del país, tomaron el control con sucesivos golpes de Estado del país. Hubo un momento en que ya no los tolerábamos. Así es. Porque no solo eran los mandamases políticos del país, al haber agarrado el poder a la fuerza, se estaban convirtiendo en empresarios. Se estaban convirtiendo en los protagonistas de todo. Así es. Bancos, líneas aéreas. Se estaban convirtiendo en los dueños del país. Utilizaban los aviones para alar ganado. Si usted sonaba su claxon al que estaba mal estacionado en una calle, salía un militar y era capaz con la cacha de la pistola pegarle en la cabeza, como yo lo vi, porque se consideraban los dueños del país. El país tuvo que sacudirse a los militares porque se estaban adueñando de todo. Y esa reflexión suya de que ahora los políticos han corroído las instituciones, creyéndose más que las instituciones. Esa es una posición nazi, porque los nacionalsocialistas dicen que el Estado manda y el mercado obedece. Y no me estoy refiriendo a los comunistas, porque el nacionalsocialismo es lo más parecido al comunismo. Y acá hay una cuestión, los políticos tienen que retroceder. Nos están llevando a un abismo que no corresponde. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo revierte? En primer lugar, tenemos que tomar acción acá todos los actores. Estamos viendo de una forma bien que actores económicos como la empresa privada por fin está tomando decisiones y está diciendo esta crisis política nos está arruinando.
Necesitamos actores sociales que también hablen de que vuelvan, que se salgan de esa situación y que saquen a esas personas. ¿Por qué tenemos que tener en el Estado gente religiosa? Eso no es correcto. Se supone que son laicos, el Estado es laico en ese sentido, y estamos viendo a personas tomando decisiones y con una influencia tremenda. Mire, a mí me sorprendió ver a representantes de un partido llegar allá a decir, mi policía. ¿Desde cuándo es eso? Eso no es correcto. Mi policía está haciendo esto en la crisis recién pasada, que yo lo advertí el 1 de diciembre, que podíamos entrar a una crisis de orden militar cuando un grupo armado estuvo en ese problema. Entonces tenemos que verlo, señor. Retomemos esto. En El Salvador hubo una diferencia de cuántos votos de Salvador Sánchez Serén sobre Quijano. 3,000 y pico. Sí, entre 3,000 y 5,000. 6,000 votos, creo. Y todos sabemos que El Salvador tiene una crisis. Tiene una crisis política que repercute en lo económico en este momento. ¿A dónde quiero llegar? Pero su moral es alta. Ahí la corrupción, los niveles de percepción de la corrupción son la mitad de los nuestros. Nosotros llevamos casi 15 años en un crecimiento de percepción de la corrupción. En El Salvador no es así, es la mitad. Y ahí meten en la cárcel a los de izquierda y a los de derecha, que son corruptos. Ahora, yo creo que el 2018 en materia anticorrupción va a ser un año histórico en Honduras. Yo sé que hay mucha gente que no cree en la Maxi. Yo se los digo, hondureños. El 2018 va a ser un año histórico en materia anticorrupción en el país. Y en mucho se lo vamos a deber, es mi opinión, ojalá que no me equivoque, se lo vamos a deber a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi. Yo soy de los hondureños que confío que esa Maxi tiene que terminar de hacer lo encomendado y que lo va a comenzar de manera fuerte en el 2018. Pero bien, no nos salgamos porque estamos en este asunto de la constituyente. ¿Por qué mencioné lo de El Salvador? Por la diferencia aquella de Sánchez Serén contra Quijano. Aquí la diferencia de votos, así como lo ha proyectado el Tribunal Supremo Electoral de Juan Orlando Hernández sobre Salvador Narrala, es de 1.8, si mal no recuerdo. Pues eso es lo que se traducido en votos, si alguien me ayuda, ¿cuál es la diferencia en este momento? Pero es una diferencia mínima. El país no aguantará otro escenario como este. Y es aquí donde muy bien grandes pensadores dijeron, cuando las cosas son así, se necesita de una segunda vuelta electoral para legitimar a quien va a ser presidente de la República. Es decir, no podemos dejar a un lado la segunda vuelta electoral en una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas que la vamos a requerir con urgencia, abogado José María Díaz. Bueno, mire, Renato, su programa es generador de opinión y yo escuché eso precisamente de un doctor que vino aquí. Como presidente del Colegio de Abogados no puedo dar opiniones aspirando, sino que tengo que dar opiniones en base a la ley. La segunda vuelta electoral ahorita en nuestro sistema actual está totalmente descartado. Pero países como Colombia, por ejemplo, han adoptado esa segunda vuelta electoral, pero si miramos la lucha de poder y que el fin principal o primogenio de un partido político es llegar al poder y ahora se está viendo que es permanecer también en el poder, difícilmente los 61 diputados del Partido Nacional vayan a adoptar una posición de una segunda vuelta electoral porque hemos visto que el Partido Libre y el Partido Liberal han hecho un matrimonio. Entonces los números no le van a dar al Partido Nacional para adoptar una posición de una segunda vuelta. Yo lo miro esto muy alejado, aunque sea lo correcto y que lo hayan propuesto, pero no es lo legal. Y lo otro, Honduras tendrá la capacidad económica. ¿Saben cuánto nos costó este proceso electoral? Vamos a gastar más de $100 millones en una segunda vuelta. En vez de construir hospitales, escuelas, invertir en seguridad, en fortalecer la institucionalidad, vamos a seguir invirtiendo en esto. Yo quiero ser optimista. Yo escucho al doctor García, pero yo quiero decir que sí hay cosas buenas. Honduras tiene cosas buenas y hay una esperanza, hay una luz al final del túnel. Lo que pasa es que la clase política debe de arrodillarse, debe de reflexionar en el año en que nos tiene y cómo nos tiene. Una reforma electoral es no hacer elecciones en época navideña, Renato. Nadie en Honduras parecía que estuviera en Navidad.
Aquí parece que la política es nuestro pan de cada día y nadie se acuerda que estamos tratando de ser solidarios entre nosotros. Pero en cualquier mes del año le arruinan el mes bajo estos parámetros, abogado. Mire, reflexionemos, Renato, porque Honduras tiene dos caminos ahorita. Vamos a seguir peleados, confrontados el Partido Nacional con el Partido Libre o Alianza, como se llamen, o vamos a recapacitar y vamos a darnos cuenta que Honduras es una sola, que Honduras no es ni del Partido Nacional, ni de los liberales, ni de la Alianza. O vamos a trabajar todos unidos para recuperar el país, independientemente de los gobernantes, y por eso pido yo un gran diálogo social y que el próximo gobernante, independientemente del partido político que sea, integre a los principales actores políticos. O sea, la diferencia con que se está ganando ahorita es una diferencia mínima, es un gobierno que va a entrar débil. Si no integra a los principales actores políticos, el gobierno va a ser débil. Por encima de la constituyente que avale el tema de la reelección, yo creo que Honduras necesita trabajar unida. No merecemos que se sigan derramando más gotas de sangre. Le aseguro que los políticos, nadie conoce ni se sabe los nombres de los 14 hondureños que se murieron a causa de esta crisis. Y van a arreglar sus problemas en una mesa, así como estamos nosotros. Y van a seguir gobernando el país. Y el pueblo va a seguir muriéndose de hambre. Si el próximo gobierno, porque estamos viendo que el gane se lo está dando el voto rural al presidente de la República. Si el próximo gobierno no se preocupa por la clase más humilde, por la clase que le ha depositado la esperanza a Juan Orlando Hernández y le ha dicho, aquí estamos nosotros los pobres apoyándolo, presidente, preocúpese ahora por nosotros, cualquier gobierno que venga, independientemente sea Salvador Narral o Juan Orlando Hernández, va a hacer una crisis en el país. Ahora, abogado, la segunda vuelta electoral, yo no hablo de ella para resolver el problema de ahora. No, es que la Unión Europea lo planteó al Tribunal Supremo Electoral. No, pero no se puede. No se puede porque no figura en la ley electoral. No. Yo le hablo de una segunda vuelta electoral ubicada en una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas para legitimar lo suficiente a un presidente. Yo le hablo del escenario posterior. Además, yo le digo algo. Sí. Estos nuevos diputados, electos para 4 legislaturas a partir del 26 de enero del próximo año, están con ese mismo discurso. No nos conviene una nueva ley electoral. Como han estado en los últimos años, lo que nos estarán diciendo es que no aprendieron la lección de ahora. Y es una clase, y a Honduras no los puede tolerar más. Es una clase política, mire, que tienen que ver con la situación del sistema de salud. Sus hijos no van a los hospitales públicos. Ellos deciden sobre la educación. Sus hijos no van a las escuelas públicas. Ellos han decidido sobre el seguro social nuestro. Y ellos ni siquiera, sus familiares dependen del seguro social y no van ahí. ¿Cómo es posible que van a estar legislando en favor de eso si ni siquiera? Por eso yo digo, hoy en la mañana pensaba, a un presidente, ¿cuánto le deberían de dar de dinero una vez que se retire? El salario mínimo. Él es el culpable del salario mínimo que se está ganando en ese momento y que le den eso para decirle. A un presidente deberían de decirle en el último día o en toda la semana, todas las emisoras, el discurso que él dio cuando tomó posesión, para que comparemos en ese momento con lo que él decía, a ver si es cierto. Tenemos una clase política cínica y debe de ser responsable, y estoy de acuerdo con usted, abogado, en ese sentido, que necesitan arrodillarse y darse cuenta. Si no se arrodillan, puede haber una convulsión social donde realmente vamos a perder todos. Y yo sigo insistiendo, ¿qué tanto se está ganando en todo esto que todos vamos a perder? Y eso no es correcto. Y otro insumo. Yo no sé, abogado José María Díaz, no sé, doctor Omar García. Si el país pierde más en circunstancias como la que vivimos ahora, porque lo que menos quieren hacer los empresarios nacionales e internacionales es invertir en un país en estas condiciones. Si perdemos más con estas condiciones que lo que gastaríamos en una segunda vuelta electoral para legitimar al presidente. No, el costo-beneficio es mejor ir a una segunda vuelta. De esto vamos a hablar después de la pausa comercial. 1.000 millones casi diarios. Ya regresamos a Frente, gracias a Super Premio. Vive tus sueños.
Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Lafice, compromiso sin fronteras. El reporte del tráfico es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Elga Móvil le tiene información de tráfico vehicular desde la plataforma satelital Waze. Vamos de inmediato a observar qué es lo que tenemos aquí en Tegucigalpa, la diagonal República de Corea, que desemboca en el Boulevard Juan Pablo II. Está saturado de vehículos. Tenemos alertas desde el Hato de en medio hasta la Universidad Autónoma de Honduras. Aquí sí hay tráfico vehicular y también en el Boulevard San Juan Bosco. En el Boulevard Suyapa, puntos en rojo de tráfico vehicular. La 15 de septiembre, también ahí cerca de la parroquia Santa Teresa de Jesús, tenemos una fuerte línea de vehículos circulando lentamente, y en San Pedro Sula el Boulevard del Norte es el único que está reportando en este momento tráfico vehicular. Así que Tegucigalpa y San Pedro Sula y su comportamiento vial esta mañana. Descarga Elga Móvil, consulta tu saldo, realiza transferencias y muchas otras cosas. Elga Móvil es tu filial donde quiera que vayas. Transferencias entre cuentas de ahorro y entre afiliados, pago de servicios, compra de recargas con Elga Móvil. El reporte del tráfico fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Miren, esta droga venía en una avioneta que se estrelló en Gualacolancho, nos está informando nuestro corresponsal Oscar Valdés. La avioneta que se estrelló en Gualacolancho, en una zona montañosa. ¿A qué hora fue esto? Nos dice Oscar. Sí, bueno, entre 4 y 6 de la mañana. Transportaba esta droga, según la información que nos está pasando Oscar Valdés en este momento. Estas son imágenes de esos estupefacientes. En el transcurso de las emisiones noticiosas de Televicentro les tendremos más detalles. Y las fotografías que vienen a continuación son tomas en algunas carreteras del sector atlántico del país. Esto es en Tocoa, Colón. En Tocoa, Colón. Esto es lo que sucede en Tocoa, Colón. Esta es la carretera del litoral atlántico hondureño. Vamos a la pausa comercial.